Buenos días, buenos días. Bueno, lo dejamos ahora con la presencia del único e inigualable, insuperable Magdaleno Leiva Malagón, presbítero. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Ya? Ahí. Okay. Buenos días, ¿cómo están? Es un... ¿Mande? Bueno, ok, qué buena autoestima tiene, muy bien. Es un gusto para la Comisión de Liturgia darles la bienvenida a este primer congreso de música litúrgica y la gran diferencia que se va a ir aclarando a lo largo de a lo largo de las sesiones de la música sacra. Sean bienvenidos, muchachos. Yo solamente quiero invitarlos a que estemos abiertos a conocer nuevas cosas. Yo sé que hay aquí gente muy preparada en la música y eso nos da mucho gusto, pero siempre está, o no está de más, mejor dicho, el que ustedes y cada uno de nosotros podamos aprender nuevas cosas. Sean bienvenidos a este primer congreso. Voy a presentar a los padres que irán dando las sesiones a lo largo del día, pero que también queremos que la Comisión de Liturgia todos ustedes nos vayan conociendo para futuros trabajos que iremos realizando. Quiero presentarles, para que pase aquí al escenario, al padre Joel Tapia. Él es le decimos nosotros, es nuestro patrón. Él es el encargado arquidiocesano de la Comisión de Liturgia. Bienvenido, padre. También está el padre Jesús, que trae su gorra, ¿verdad? Él es encargado de la zona 2 del decanato 3 de la Comisión de Liturgia. Bienvenido, padre. También presento al padre Eric Barbabosa, que él es también encargado de la Comisión de Liturgia del decanato 2 del decanato. Perdón, él es el secretario de la Comisión de Liturgia y es uno de los colaboradores de la zona 2 de la Comisión también. Gracias, padre. El padre Arturo Correa, que también es uno de los encargados de la Comisión de Liturgia y ceremoniero de Nuestro Señor Arzobispo. Gracias, padre. Y Jorge es un laico comprometido en la música. Es licenciado en música, para que vean que sabe de dirección coral. Bienvenido, Jorge. Y es uno de nuestros colaboradores también en la Comisión de Liturgia. Y su servidor, el padre Magdaleno Leiva, de la segunda zona, encargado de la Comisión de Liturgia. Sean bienvenidos. Bueno, buenos días a todos. Un poquito nada más para prever la logística de este evento y que vaya saliendo lo mejor posible. A lo largo del día vamos a ir recibiendo algunos temas. Falta el padre Mauro, que es el encargado de la Comisión de Música Sacra, ¿verdad? Nada más que ahorita tuvo que salir un momentito y ahorita regresa. Que podríamos decir es después del padre Joel, es el segundo responsable de este congreso. Entonces, en unos momentos más, cuando llegue, se los presentaremos. A lo largo del día tendremos 4 temas que se irán intercalando con algunos descansos. En un momento dado, si surgiera alguna pregunta a lo largo de los temas, alguna duda, alguna cuestión, al final del día vamos a tener un plenario. Lo que les recomendamos es que saca el deber para cantar. ¿Cuál es el lugar del ministerio de la iglesia? Para cantar. Entonces, este primer tema
nos lo va a compartir el padre Joel, ¿verdad? Él estudió liturgia en el Colegio Anselmiano en Roma, si mal no lo recuerdo, ¿verdad? Entonces, él sabe un poquito más, junto con los músicos, pues saben un poquito más, y vamos a escuchar los fundamentos litúrgicos de la música. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Siempre los aplausos son siempre para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gracias. Oye, esos son los que voy a poner. Tráele unos libros de soporte aquí. Bien, vamos a ver, este tema me toca la parte más difícil y tediosa, por una razón muy sencilla. Vamos a partir del marco conceptual de cómo la Iglesia entiende la función. Sí, se escucha bien. Yo creo que mejor cambio a este, ¿verdad? Es tratar de llegar al entendimiento de la Iglesia, cómo entiende la función de la música dentro de la liturgia. Y como es el cuadro conceptual, yo lo considero de esta manera. En la pastoral, nosotros tenemos el peligro de caer en la trampa de que lo que interesa, sobre todo este ministerio, que es el ministerio de la música dentro de las celebraciones litúrgicas, corremos el peligro de tergiversar el orden de las cosas. Y entonces el criterio que se debe de tener para ejercitar este ministerio de la música termina siendo criterios verdaderamente instrumentales que van en orden a poner como norma o elección de cantos o de estilos el gusto de las personas. De hecho, escuchamos frecuentemente cuando se les señala, oye, eso no se puede cantar o eso no se debe cantar, pero si a la gente le gusta. Entonces el criterio viene siendo la gente y no lo que dice la Iglesia. Ahora, yo quiero partir de una concepción clara. Si nosotros somos hermanos en la Iglesia Católica, es obvio que deberíamos de tener como un denominador y como criterio de conducta o de acción el magisterio de la Iglesia. Si no, nosotros estaríamos haciendo una serie de acciones que sí pueden ser muy populares, que sí pueden ser muy aceptadas por la gente, por la comunidad, pero que al mismo tiempo están vaciando el verdadero sentido de la música. Miren, vamos a hacer nada más una pequeña referencia, sin afán de criticar ni de señalar nada. Pero ustedes se han dado cuenta, particularmente en nuestra diócesis, que hemos tenido ya este fenómeno de casi un éxodo de católicos que se van a las iglesias cristianas. Y cuando ustedes les preguntan a esos hermanos, oye, ¿por qué te vas con ellos? No dicen ningún argumento teológico, no dicen de que conocen mejor a Dios, sino dicen, es que tienen cantos muy bonitos, es que sus reuniones son muy animadas, hasta me siento muy contento. Pues lo que ha generado este ambiente de regocijo, ahorita los hermanos, como han estado ambientando en este momento, pues genera uno eso. Yo lo entiendo, antropológicamente lo podemos entender. Esta realidad que vivimos como seres humanos, la realidad que tenemos en nuestro país, como sea, nos golpea por todos lados. Encontrar un pequeño recinto donde yo pueda alegrarme, pueda hacer catarsis, pueda expresarme, reír, etc. Oye, todos lo valoraríamos. O sea, está bien. Lo necesitamos, pero no podemos simplemente traspolar el ambiente de lo que puede ser una reunión entre hermanos en la fe, ayudarnos, motivarnos, a un ambiente propiamente celebrativo o propiamente litúrgico. El criterio necesariamente tiene que cambiar porque no es el mismo ambiente. De tal forma que lo que vamos a compartir en ningún momento pretende deslegitimar todo el bien que hacen ustedes como hermanos, como ministros de la música en una celebración litúrgica. Lo hacemos todo siempre con la sana intención de alabar a Dios. Lo hacemos, espero, siempre hacemos esto para que demos gracias a Dios como iglesia. Tristemente sería si nos enviciáramos y ustedes particularmente como coros terminasen olvidando su misión y más bien van adoptando como su espacio propio y terminan por entender que en el ámbito de la música son ustedes los que mandan y son ustedes los que dirigen. Y no es cierto.
Porque si estamos hablando de que la escuela cantón o los coros son un ministerio, están para servir. Y esto es lo importante de este encuentro, que nosotros podamos llegar a una relación sana entre la música y la liturgia. Veremos cómo también con nuestros hermanos vamos a ir tratando de dar este pequeño brinco cualitativo en la concepción de la música, porque a veces utilizamos indistintamente decir música sacra, música litúrgica. Si ustedes recuerdan, porque veo ahí varias caras conocidas, ya habíamos tenido un encuentro hace algunos años, un par de años, no recuerdo bien. Habíamos tenido un encuentro con los coros y se hablaba de la música sacra, pero ahora vamos a hablar de la música litúrgica. Y así entenderíamos cómo este nombre de música sacra tiende a ser muy reductivo. Y en cambio hablar de música litúrgica es más amplio y en donde se permite el campo de este tipo de estilo, este tipo de música que acabamos de escuchar, como también puede entrar la música folclórica. Podríamos responder a la pregunta, ¿se puede celebrar una misa con mariachi? Claro que se puede, teniendo los criterios que vamos a compartir en este momento. Por eso digo que esta parte es la más tediosa, porque vamos a partir propiamente del magisterio. No vamos a poder entablar una relación sana entre la música y la liturgia si no entendemos cómo lo piensa la Iglesia, y tenemos que referirlo necesariamente a cómo lo piensa la Iglesia por una razón muy sencilla, porque ustedes y yo somos miembros de la Iglesia, y antes de que llegáramos nosotros, la Iglesia ya estaba ahí, ¿no? Entonces, la dueña de la liturgia es la Iglesia, no somos nosotros, ni de manera individuada y ni siquiera de manera colectiva. Así que, por ejemplo, pensemos en esto, los hermanos que conformamos la Comisión de Liturgia. La Comisión de Liturgia de la Diócesis tiene una misión muy importante, que es estar al servicio de la diócesis en todas sus manifestaciones, para con la pastoral profética, para la pastoral de salud, para todas las pastorales. Es un servicio para ayudarnos a que cuando celebremos el culto, sea eso, la celebración digna, justa, correcta, de tal manera que expresemos realmente nuestra fe y no nada más nuestra afectividad o nuestro estado de ánimo. Importante será entonces este marco conceptual. Segundo punto importante en orden al marco conceptual. Yo creo que todos lo tenemos que entender simplemente por experiencia de vida. Cuando no tenemos claras las ideas, cuando no tenemos claros los principios, cuando no tenemos claros los objetivos de nuestra misión, de nuestras tareas, de nuestras aspiraciones, cuando no se tiene claro esto, podemos sucumbir fácilmente a una serie de situaciones y acciones motivadas solamente a veces por el estado de ánimo y que muy regularmente tienden a ser erróneas. Por eso es importante el marco conceptual. Yo no voy a discutir y yo en verdad no voy a cuestionar su buena disposición del servicio. Lo doy por supuesto. Ahora, con ese buen ánimo y con esa disposición de servicio, lo único que vamos a buscar en este primer encuentro es precisamente tomar los criterios que deben de tenerse en cuenta al momento de preparar nuestra participación en las celebraciones litúrgicas. Siendo esto así, vamos a entrar en materia. Entonces, lo primero que hay que entender es esto. Hay una relación entre la música y la liturgia. Espero que se vea bien. Estas lámparas no les opacan el texto de la... Ya está, perfecto, gracias. Entonces, vamos a entrar en materia y partamos de un par de presupuestos. Tenemos que la relación entre la liturgia... A ver si la vas enfocando un poquito más. La relación entre la liturgia y la música ha sido una relación difícil. Y ha sido difícil precisamente porque, entre otras razones, vamos a verlo de una manera práctica, el que preside una celebración litúrgica, vamos a ponerlo su párroco, no necesariamente sabe de música. Entonces, pues, padre, vamos a cantar eso, pues está muy bien. Entonces terminamos por cantar lo que no debemos cantar, o animar de la manera en que no tendríamos que animar. Entonces, es una relación difícil. Desafortunadamente los presbíteros no todos podemos ser especialistas
en música. Por eso echamos mano de hermanos como Jorge, que Jorge, sin ser sacerdote, sin ser diácono, sin tener nada que ver con el clero, más que a la amistad que tenemos, pero él es su especialidad, es su chamba, es tu vocación, es tu profesión, ¿no? Entonces, no podemos ser especialistas en música, entonces nos valemos a veces o confiamos a veces en el criterio de quien dirige el coro. Y el del coro no tiene una sólida formación, tiene una buena disposición y a veces lo único que tiene es, pues, la costumbre, ¿no? Es lírico, como dicen entre ustedes, ¿no? Es lírico, aprendió de chiquito y le gusta mucho y canta los cantos que siempre escuchó cantar, etcétera, etcétera. Es difícil, no necesariamente malsana, pero es difícil. Malentendida. Esto siempre me viene a la mente, voy a poner un ejemplo que después será retomado y en uno de los principios del documento que vamos a ver. Por ejemplo, malentendida en cuanto que se entiende muchas veces que el servicio del coro es como una especie de islas, por así decirlo, dentro de la celebración litúrgica, como si la música tiene su espacio propio, en lugar de entender que ese ministerio está al servicio de la liturgia, y entonces llegamos a vicios tan prácticos como este, ¿no? Ya en un momento nos explicarán lo de los cantos rituales y demás, pero llegamos a este vicio que es muy común. En la celebración litúrgica, el sacerdote, vamos a poner el ejemplo completo del canto de entrada. El canto de entrada, como ya la mayoría de ustedes lo saben, debe de iniciar desde que el sacerdote sale, sea de la sacristía o desde que entra por el templo, si hay procesión de entrada, hasta que llega a la sede. Y ya se acabó el canto de entrada porque se acabó el rito de entrada, punto. Pero los coros se siguen, porque hay que terminar la canción, ¿no? Porque como está muy bonita, pues se sigue. Entonces el padre está parado ahí en el altar o está parado en la sede hasta que acabe el coro para decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, ahí ¿qué es lo que pasa? Que el coro, de manera subconsciente, defiende su espacio, ¿no? Como si, es que es mi momento donde yo tengo que entrar, es mi momento de servicio. Sí, pero ¿en servicio a qué? Entonces ha sido malentendido. Vamos a tratar de rescatar eso, el principio fundamental, que la música está para servir a la liturgia, nunca al revés, y mucho menos al margen de la misma liturgia. De ahí que se sigan todos los criterios de por qué los textos, por qué el tipo de melodía, etcétera, etcétera. No lo dirán adelante. Por lo pronto también entendamos que es instrumentalizada. Probablemente no por culpa de ustedes, más probablemente por culpa de nosotros los presbíteros, porque fíjense cómo incluso nosotros los presbíteros hemos tergiversado el sentido de la liturgia, y entonces como que nos hemos casado con la idea de que si yo tengo un buen coro en la misa de 12, pues viene más gente. Entonces el coro se vuelve en un instrumento para que yo tenga mayor quórum. Y es que lo vemos así, en verdad, como les he mencionado al principio, ¿cuántos hermanos no se están yendo con los hermanos cristianos porque son muy animadas sus reuniones, son muy alegres sus cantos? Y muchos padres caen en esa tentación de que, pues, para que a mí no se me vayan, pues pongo también aquí enfrente en el presbiterio, voy a poner aquí un coro con batería, guitarra, y todos a movernos, ¿no? Y así la gente dice, wow, qué padre tan moderno. Y el padre se siente verdaderamente, le va a decir que wow, qué rating tengo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sacerdote se vale de ustedes, perdón que lo diga así, se vale de ustedes, se vale de la música sacra para unos intereses de esta naturaleza, que no tienen nada que ver con el sentido de la liturgia. Y entonces ya tenemos ahí padres haciendo de la ceremonia un verdadero show, ¿no? Jugándole a que sea un buen espectáculo, jugándole a que la música se entretenga, porque como mi homilía es verdaderamente aburrida, se duermen, entonces ya con la musiquita despiertan. No va por ahí, ¿no? Entonces no podemos nosotros seguir cultivando, y les invito a esto casi como discurso revolucionario, ¿no? No permitan que en sus parroquias sean instrumentalizados por ese tipo de intereses. No lo permitan. Aunque sea el párroco, no porque seamos párrocos ni porque seamos sacerdotes es que hagamos todo continuo, sino que con toda razón ustedes pueden decir, ¿sabe qué, padre? Eso no va por ahí, esto no se puede prestar para esto, etcétera, etcétera. Entonces estamos confiando en que también ustedes, como encargados de coros y coros en general, deben de tener esta sensibilidad de en qué consiste su ministerio. Recuerden cómo en la iglesia tenemos estos 3 grados de ministerio. Los ministerios ordenados, aprovecho aquí el paréntesis,
ministerios ordenados que conocemos en sus 3 grados: obispos, presbíteros, diáconos. Ministerios instituidos, nada más 2, acólitos y lectores. Y ministerios reconocidos, y ahí entran todos: ministros extraordinarios de la comunión, catequistas, según Evangelii Nuntiandi es un auténtico ministerio, la Schola Cantorum, los coros, el salmista. Son un verdadero ministerio. Entonces hay que defender esa naturaleza para no terminar siendo instrumentalizados o utilizados. No va por ahí, ¿no? Al servicio de la liturgia, no a servirse de ella. Entonces vamos adelante y vamos a ver entonces que el origen de todo es esto: un falso concepto de sentido pastoral. Vea que insistiré en este ejemplo. La misión de un sacerdote en una parroquia no es hacer que vaya más gente. Claro, también es cierto que no es hacer que vaya menos, ¿no? No es hacer que vaya más gente. Esa no es la misión pastoral de un sacerdote en una parroquia. La misión de un párroco en una parroquia es el compartir su experiencia de fe y, a partir de su experiencia de fe, acompañar a esa comunidad a que también maduren como cristianos, y a la vez, no nada más en el culto, sino en la vida práctica, dando el testimonio de vida cristiana, atraigan hacia Cristo, no hacia la parroquia. Atraigan hacia Cristo a todos esos que están alejados. Esa es la misión de la pastoral. Entender que mi pastoral, o un sacerdote que piense que la pastoral depende de cuántos vienen a su parroquia o de cuántos dejen de venir, está perfectamente equivocado. No va por ahí ese sentido. Y entonces volvemos a este punto de cómo este es el origen de la instrumentalización de la música para ver si captamos más feligresía. No va por ahí la cosa, ¿no? Entonces es un error pastoral garrafal. Y todavía más, la liturgia sufre, y la liturgia es atropellada cuando el sacerdote pone como criterio lo que les he dicho hace un momento: el gusto de la gente. Es que a la gente le gusta, no nada más la música, incluso hasta el adorno de la parroquia, la manera de cómo actúa. Es que a la gente así le gusta. A ver, sacerdote, tú eres, como compartes el ministerio de Cristo, también como maestro, tienes el deber de enseñar y de instruir. ¿Cómo es posible que si yo digo a ustedes les gusta que, a ver, voy a poner así uno de los ejemplos más ridículos, que llegan los novios y es que a mí me gusta que en mi boda canten el de amor eterno, ¿no? Ah, pues como le gusta, sí, que el coro la cante, canten amor eterno, porque a los novios les gusta. Pues no es el criterio de ellos, ¿verdad? Y que es muy común, ¿no? Y que ni entienden ni qué, ¿no? Es una elegía a un difunto y lo ponen en la boda, por el amor de Dios. Pues como sea. Lo importante aquí es no tener ese sentido erróneo de pastoral. Todo lo que hagamos, lo diré de esta manera para concretar este argumento, lo que hagamos desde los ministerios, cualquiera que sea sean ordenados, reconocidos o instituidos, todo lo que se hace en un ministerio debe de ser servicio para expresar, dignificar la fe. Expresar y dignificar la expresión de la fe. Si no cumplimos con esto en nuestras acciones particulares y en nuestras acciones ministeriales, estamos cerrando el camino. Entonces, todo lo que hagamos es servicio para expresar la fe, de manera correcta, evidentemente. Vamos adelante. Y entonces tenemos aquí un documento. Yo soy poco dado a leer lo que pongo en las transparencias, ¿no? Doy de facto que ustedes lo leen. Pero algunas sí las estas que puse en este concreto, las quiero poner porque quiero que compartan conmigo en primero este gozo y al mismo tiempo hasta una cierta sorpresa. Y ojalá lleguen a la misma pregunta que yo he llegado después de haber leído estos documentos, porque digo, ¿qué hemos estado haciendo? Entonces, este documento es un documento que tiene una categoría llamada así entre todos los documentos de la Iglesia. Ya saben que hay encíclicas, exhortaciones, instrucciones, etc. Este que se llama motu proprio es una manera de decir que el Papa tiene una iniciativa. Viendo una realidad de la Iglesia, dice, caray, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto. No tiene que consultar a todos los obispos del mundo como puede ser en un concilio ni nada, sino aquí dice, el Papa tiene una iniciativa propia y quiere proponernos una enseñanza importante.
Eso es lo que significa cuando veamos un documento que se llama así, a motu proprio. Entonces, este documento se llama así, Trale Solecitudini, que es del Sumo Pontífice Pío X, y es sobre música sagrada. Pongo la fecha porque, miren, si no nos aprendemos las palabras en latín, que en este momento pueden pasar hasta tercer plano, no hay problema, pero quiero que pongamos atención en esto. Es un documento si no me equivoco, del 23 de noviembre de 1903. Documento de 1903. Ni uno de los que estamos aquí habíamos nacido. Fácilmente, ahora. Aunque ya estamos unos bien correteados, no es que tengamos mucha edad, pero no habíamos nacido. Y estos criterios sobre música sacra, antes de que tú nacieras, ya estaban. Entonces vamos a ver a dónde nos llevaba el Papa Pío X. Criterios muy concretos. Entonces vamos adelante. Primer criterio, obviamente en ese tiempo todavía no se ponían por números, así que no voy a poner ¿cómo se llaman? Las iniciales del documento y el número, porque pues en ese tiempo todavía no se numeraban así. Casi del Concilio Vaticano II para acá se numeraban los documentos de la Iglesia en sus párrafos y en sus números, en sus ideas, pero después ya se aplicó aún en retrospectiva, por así decirlo, a unos documentos antes del concilio, por ejemplo como Mediator Dei, pero aquí en este caso no hay números como tales. Entonces este principio que dice, en orden a la música, si quieres hasta puedes enfocarme un poquito menos para que se en la música nada debe ocurrir en el templo que turbe, ni siquiera disminuya la piedad y la devoción de los fieles. En pocas palabras, la música no puede ser un distractor. La música no puede ser un distractor. De tal manera que estamos, yo he estado en algunas parroquias, voy a celebrar el presidente, y el coro, Dios mío, está muy bien que tengamos batería y todo lo que sea, pero ¿no se podrá moderar un poquito el volumen? Porque hay veces que se escucha la resonancia de la música, ni siquiera se escuchan a los cantores. ¿Qué están diciendo? ¿Quién sabe? Pero pum, 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 pum. No entendimos nada. No, es más, ni siquiera la música a ese nivel de fuerza ni siquiera me permite sentirme a gusto, sino que como que me hierve, me inquieta, me hierve, no sé, ¿no? Entonces, no, dice el Papa allá, no, la música no puede distraer. Al contrario, debe de ayudar para que sea así la piedad y la devoción de los fieles crezca. De tal forma que nada, sobre todo que debe tocarse algo que ofende el decoro y la santidad de los ritos sagrados. Porque en una celebración litúrgica lo que importa son los ritos sagrados, no la música. La música está al servicio de esos ritos. Lo que importa es el rito. Vamos a poner un ejemplo. El texto de la consagración en las plegarias eucarísticas son textos que están musicalizados y se deberían de entonar en gregoriano. Se recomienda que se canten. Ok, pero ¿y si no se cantan? No hay mayor problema, porque lo que importa es que se hagan. Entonces nosotros nada más hagámonos esta pregunta que es muy sencilla. A ver, una misa con coro o sin coro, ¿cuál es más santa? Las dos iguales. Exactamente, ninguna de las dos es más santa. La misa es santa, punto. Entonces no podemos decir que la música aumente el plus de la santidad de la misa. Lo que hace la música bien llevada es aumentar la disposición de los fieles a que se abran a la gracia de Dios. Para eso es la música, para abrir, disponer al fiel que está ahí, abrirse a la gracia de Dios. Por eso se debe de hacer con decoro y sobre todo atendiendo a esa finalidad, abrir a la santidad de Dios. Por eso los textos, ya lo veremos más adelante, deben de ser inspirados, no nada más sentimentales, sino que inspiren a una auténtica espiritualidad para abrirnos a Dios. Porque yo puedo encontrar una canción muy sentida, muy linda, pero que realmente no habla de la espiritualidad. Entonces es importante que entendamos este principio, porque de este principio es lo que ha emanado todo lo que hay hasta hoy
sobre música sacra o música litúrgica. Todo, ese es el principio fundante. Antes de este texto del Papa Pío X, sí, hubo algo en la Reforma Gregoriana, ahí por el siglos pasados, sí, pero no con esta contundencia. Porque en aquellos siglos la música se creaba directamente para la misa. Y entonces ahí no había problema. El problema realmente aparece cuando se empieza a crear música para otras cosas. Pero bueno, yo ya sé que ustedes saben que antropológicamente el ser humano se expresa con la música desde tocando troncos hasta con lo más sofisticado, porque es una expresión humana. Pero hubo un tiempo donde la más excelente, digámoslo así, lo que se hacía más excelente era para la misa. Ya tenemos a los grandes compositores pasados, sus mejores obras son música para misas. Aparte de que entendamos que también es una cuestión allá de aquel tiempo social, ¿no? Para pagar a los grandes músicos se requería mucha lana y los únicos que pagaban pues eran los príncipes o los reyes. ¿Y para qué querían ellos la música? Pues precisamente para sus celebraciones litúrgicas. Sencillo, eso no tiene mayor ciencia. Lo que nos interesa es cómo emana un criterio que ya nos puede ir permeando e iluminando desde los criterios más conceptuales hasta los más prácticos. Entonces, ya al final haremos las conclusiones correspondientes. Vamos adelante. Y en otro momento dice el mismo texto: tristemente, espero que no sea el caso de ustedes, se observa una tendencia pertinaz a apartarla de la recta norma señalada por el fin con que el arte, y en este caso la música, fue admitida al servicio del culto y expresada con bastante claridad en los cánones eclesiásticos. En 1903, ¿qué estaba viendo el Papa Pío X? ¿Qué estaba viendo? Que las expresiones artísticas que fueron aceptadas en la iglesia, tanto pintura, escultura y en este caso concreto música, en lugar de seguir alentando la devoción de los fieles, se empezó a desviar para hacer una presunción de estilos. Vean ustedes cómo incluso hasta hoy actualmente tenemos muchas veces este criterio. ¿De qué estilo es tu parroquia? Llegas a una parroquia, no hombre, este estilo barroco, anticuado, este estilo de pueblo, entonces lo voy a quitar y voy a poner un moderno, un estilo cubista, minimalista. O sea, no se trata de estilo, señor mío. No, el arte no es para exaltar el estilo o tu modernidad o tu cultura, ¿no? El arte está al servicio de la expresión de los valores más importantes de la espiritualidad cristiana. Si no, estaríamos cerrando. Por eso el Papa X, imagínense, ya hace más de un siglo, veía esto con tristeza. Dice, qué mal, se están apartando del verdadero sentido. Y ahora los artistas, en lugar de expresar su espiritualidad, lo que expresan es su propia vanidad. No vaya a ser que nos esté pasando lo mismo, ¿no? Entonces, vamos adelante y hay una serie de cánones eclesiásticos. Por cánones no necesariamente los vamos a encontrar en el derecho canónico. Lo que vamos a encontrar son directrices de conducta. Por favor, gracias. Entonces, dice el Papa, creemos que nuestro primer deber es levantar la voz. Exacto. Yo no puedo estar viendo que se esté haciendo algo, y miren, y no nada más en música litúrgica, en cualquier ámbito de la iglesia, cualquiera de nosotros, cuando vemos que algo está mal, no podemos simplemente lamentarlo, tenemos que levantar la voz para decir, eso no está bien, te guste o no te guste, pero eso no está bien, de tal forma que hay que levantar nuestra voz sin más dilaciones en reprobación y condenación de cuanto en las solemnidades del culto y los oficios sagrados resulte disconforme con la recta norma indicada, o sea, el sentido de la iglesia, el sentido de la iglesia, ¿no? Entonces es importante que tengamos nosotros esta actitud. Incluso no necesitamos ser el coordinador del coro, ¿no? Porque ven cómo, incluso en cualquier decisión, no sé si es una cuestión de la psicología del mexicano, no lo sé, pero sabemos que está mal, pero terminamos aceptando porque, pues es que él es la autoridad, es que ella dijo, pues no, hay una serie de criterios que incluso van más allá de la autoridad. La autoridad solamente se puede tener cuando se hace lo recto y verdadero. Y concretamente en liturgia, solamente se puede tener autoridad cuando la función y el servicio del ministerio que haces
cumple la finalidad propia de la liturgia. Si alguien tiene dudas de cuál es la misión de la liturgia, nos remitimos al número 7 de la Sacrosanctum Concilium, que dice que la misión de la liturgia es darle culto a Dios y santificar a los hombres. La liturgia para eso sirve, ¿eh? Para darle culto a Dios, alabar la grandeza de Dios, y que en medio de esa alabanza, entonces, el hombre sea santificado. Es un doble movimiento, el movimiento de la alabanza que va hacia arriba, hacia Dios, y el movimiento de bendición que va hacia abajo, de Dios hacia el hombre. Ese doble movimiento, ya los que han estado en otros cursos de liturgia, yo ya les he explicado que por eso, cuando se usa el turíbulo, por eso se inciensa así, con dos movimientos dobles. Bueno, dos movimientos dobles o tres movimientos dobles, la presencia de Jesucristo, pero son movimientos dobles para significar eso, que estamos en un movimiento litúrgico donde el movimiento es doble porque el hombre alaba a Dios y Dios bendice al hombre, de ida y de vuelta, como le quieran ver. Entonces, esos signos ya nos están diciendo todo lo que está detrás de la teología, toda la teología que está detrás de ese signo. Por eso es importante que nosotros, cuando hacemos en liturgia lo que conviene a la alabanza digna de Dios y a la santificación del hombre, es justo, bueno, verdadero y hay que promoverlo. Cuando no es así, entonces hay que levantar la voz y decir, no, esto no debe hacerse. Que el padre dijo que te cantes ahí en media, qué bonito es Chihuahua, pues no hay que cantar, aunque sea el padre, no. Hay que tener claro esos criterios, porque de otra manera si sucumbimos a, pues lo que él me dijo, el responsable es él. Pues sí, pero aunque seamos responsables, yo creo que ya bastante ustedes tienen la experiencia clara, ¿verdad? Aunque nosotros seamos los responsables de una parroquia, no todo lo hacemos continuo, no todo lo hacemos correcto, no sabemos cómo llevar todo de una manera feliz a buen término, no lo sabemos, sabemos algunas cosas, bendito Dios, si no, pobres de ustedes, pero no lo sabemos todo. Y para eso, en la cuestión de la música, para eso están ustedes. Vamos adelante. Otro criterio que es muy importante, perdón si hasta este momento se hace pesado, pero dice, con este motivo, dado que hemos visto todas estas irregularidades, y para que de hoy en adelante, vean las palabras del Papa, claro, ya sé que le tenemos mucho cariño a Juan Pablo II y más o menos a Benedicto XVI, pero hay que pensar que son el Papa, y el Papa de aquella década dice así, para que de hoy en adelante, 1903, nadie alegue la excusa de no conocer claramente su obligación y quitar toda duda en la interpretación de algunas cosas que están mandadas. Estimamos, por lo tanto, conveniente señalar que con brevedad los principios que regulan la música sagrada en las solemnidades del culto y condensar al mismo tiempo, como en un cuadro, las principales prescripciones de la Iglesia. Fíjense ustedes, para que nadie alegue que no las conoce. Y resulta que antes de que ustedes y yo naciéramos, ya estaban esas normas. ¿Cuántas conoces de esas? ¿Y quién sabe cuántos años llevas dirigiendo un coro? ¿Y entonces? ¿O cómo chica la cosa? El criterio pastoral, ¿verdad? O sea, entiendo el movimiento, el movimiento es, ustedes habrán ido de niños al catecismo, les gusta cantar, tienen cualidades histriónicas, qué bien, se afiliaron al coro por invitación, porque mi mamá toca ahí, no lo sé, entonces se fueron afiliando y vamos llevando una inercia, pero nunca hacemos una reflexión ulterior para ver cuáles son los criterios que debo de vivir, y entonces vivimos la inercia de años a años y años. Yo me he encontrado con hermanos que este coro ya se es de nietos, porque los abuelitos se habían reunido y hacían el coro y luego los hijos llegaron y hicieron el coro y ahora ya es la tercera generación, ya están como los Joao, creo, ¿no? Ya son los nietos de este coro. Sí, perfecto, yo no digo que no, qué bueno que los invitemos a servir y a participar, pero ¿dónde quedó la formación? Entonces, según estos criterios ya quedaron muy claros para que nadie alegue lo que no los desconoce y nos encontramos con que la mayoría de nosotros ni conocemos que existían estas cosas. Ni sabíamos, ¿y qué pasó? Nadie nos lo dijo, nadie nos lo dijo. Y ahí está un siglo de esto. Entonces vamos adelante. Vamos a ver qué criterios entonces son. Dice, principios fundamentales. Está bien, ya que el Papa nos regañó. Ok, a ver, Papa de Pío X. ¿Cuáles son los criterios entonces para la música en las celebraciones litúrgicas? Entendamos esto, hay algunas normas que
están contextualizadas. Estamos hablando de hace un siglo, y sobre todo ahorita que voy a marcar la cuestión gregoriana. Como la música, como parte integrante de la liturgia solemne, es música sagrada, tiene su mismo fin, que es lo que decía hace un momento. Aquí este mismo fin, el cual consiste en dar gloria a Dios y la santificación y edificación de los fieles, es lo mismo que he dicho de Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium lo dijo 60 años después, así que tampoco crean que Sacrosanctum Concilium pues es la panacea de la liturgia, es nada más una constitución de directrices. Pero eso ya lo tenía claro el Papa Pío X. Entonces, la música tiene ese fin. Así que nada de diversión, nada para que no se duerman, nada para que la misa sea divertida. La música está para ayudar a la gloria de Dios y la santificación y edificación de los fieles. Ya sé que puede pulular por ahí un sentido de que, a ver, padre, ¿no cree usted que lo que mejor le puede dar gloria a Dios es que en la misa estemos todos alegres? La música no puede ponernos de alegría y eso no le va a dar mejor gloria a Dios. Depende. O sea, si nosotros decimos que el culto a Dios es más digno porque tu estado de ánimo es ese, entonces tendríamos que entender que la liturgia depende de tu estado de ánimo y no del sacrificio de Cristo. Y perdónenme, pero la liturgia depende del sacrificio de Cristo, no de nuestros estados de ánimos. Porque el sacrificio de Cristo en la misa, en la Eucaristía y en cualquier otra celebración litúrgica depende de ello y santifica del mismo modo, aunque yo vaya deprimido, pero me santifica del mismo modo. El efecto en mi disposición hará que sea que en mi depresión me sienta confortado, en mi depresión me sienta, en mi tristeza me sienta acompañado, etcétera, etcétera. Cosa que también la misma iglesia puede ayudar, y no necesariamente porque yo ponga ahí unos cantitos tipo Shusha, ¿no? Entonces, nada de eso. Entonces, es importante que entendamos el fin de la música. No es divertir, no es distraer, no es jalar más rating, no es para eso. Es ayudar a la glorificación de Dios y santificación de los fieles, o edificación de la iglesia. Por lo tanto, como criterio, hay que entender que la música dentro de la liturgia debe aumentar el decoro y esplendor de las solemnidades religiosas. Por eso es importante, ya lo veremos después, por eso es importante que ustedes como directores de coros sepan distinguir, o por lo menos tengan la noticia de distinguir cuándo una celebración es una solemnidad, es una fiesta, o es una memoria, etcétera, etcétera. También sepan distinguir los tiempos litúrgicos, cuando es Cuaresma, cuando es Adviento y demás. ¿Por qué? Porque la música nos puede dar ese pequeño agregado de una ambientación, dependiendo qué estamos celebrando. Ya como la mayoría de las veces, cuando es la fiesta patronal, pues cuando mejor nos pulimos, ¿no? Y entonces hasta todos nos ponemos de acuerdo, ensayan con antelación, etcétera, se preparan, le echan ganas, porque es la fiesta patronal. Pero la fiesta patronal tiene categoría de solemnidad. Y otras solemnidades del calendario litúrgico, pues sabe Dios. No de nada. Entonces, por eso es importante que ustedes en ese sentido tengan ese mínimo de formación litúrgica para entender las dimensiones de la celebración en la que ustedes van a participar. De tal forma que con su ministerio ayuden a aumentar el decoro y el esplendor de las solemnidades. Fíjense cómo había este detalle, a mí me gustó mucho, yo sé que bastantes lo hacen. Cuando en una parroquia hay una fiesta patronal, invitan a otras estudiantinas o a otros coros para que les acompañen. Pero tristemente hay veces que los invitan para que hagan una especie como si fuera un recital, ¿no? Y entonces cada quien cantan sus cantos, ¿no? Está bien, qué bueno que tengan esa participación, pero una manera más excelente sería como uniéndose tantos puedan tocar al mismo tiempo en una ceremonia. Nada más piensen cómo se escucharía 15, 10 coros que casi compondrían toda la asamblea, si es que van a mi parroquia, no, que está chica. Entonces, pero ¿qué significaría esa participación solemne en una misa? Interesante prácticas. Y ya no nada más esos provechosos, porque sé que lo han hecho también, esos provechosos recitales, que a todos nos gustan definitivamente.
pero que también puede tener esa gran expresión, ¿no? Bien, siguiente criterio que a veces no nos agrada tanto, pero bueno, hay que decirlo: revestir de adecuada melodía el texto litúrgico. Este principio tiene dos binomios que quiero resaltar. Número 1, la melodía. Número 2, el texto litúrgico. Cuando nos indiquen el padre Mauro y Jorgito la diferencia, entonces vamos a ver cómo, pongo de ejemplo, el Gloria. Cantamos el Gloria. El Gloria tiene un texto fijo, canonizado. A eso se le llama texto litúrgico, porque ya está escrito y lo pueden encontrar ustedes en el misal romano. Ese es el texto litúrgico. ¿Qué debe de hacer un coro? Cantar el texto litúrgico, no cantar mi versión del Gloria, sino debo de cantar el canto litúrgico. Con todo respeto del señor, ¿cómo se llama ese? Martín Valverde. El famoso Gloria que cante, ese no es litúrgico, porque para nada es trinitario, porque le estamos dando gloria a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y él, pues creo que nada más ese gloria es al Señor Jesús, lo cual está bien, pero no es el gloria litúrgico. Luego entonces nunca se puede sustituir el canto del Gloria del autor Martín Valverde por el texto del Gloria del misal romano. Yo recuerdo mucho de un obispo que en alguna celebración se cantó ese Gloria y pacientemente el obispo se cayó, cantaron el Gloria del señor Martín Valverde, y ya terminado, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, y él recitó el Gloria como debe ser. Está bien, ¿no? Ya después les habrá dicho, saben que eso no se canta, pero es un criterio para decir esto: hay que cantar el canto litúrgico, hay que ver cuáles son los textos litúrgicos, y ustedes sí, que son más doctos que nosotros, ponen la melodía, y entonces se hace un buen binomio entre una melodía que me ayude a mi devoción y entonces el texto que expresa la fe de la iglesia se une perfectamente. Yo no sé, a ver, vamos a poner, ¿creen ustedes que podríamos cantar el Gloria en ritmo de salsa? Claro que lo podemos cantar. Ahora la pregunta ¿es correcto? ¿Qué tiene de malo la salsa? A mí particularmente me encanta. A mí me gusta mucho bailar salsa y creo que no lo hago tan mal, pero como quiera que sea, no, porque a mí me causaría distracción. Yo no entiendo a alguien, yo no me imagino a Elías queriendo ver al Señor en el Monte Carmelo. Ya vengo, Señor, a ver. O sea, definitivamente no, sino que debe de... O sea, entonces la melodía debe de generarme una disposición al espíritu. En Colombia, pues sí, yo sé que en Colombia hay salsa cristiana y también en Cuba, etc. Pero el asunto es lo adecuado. Y miren que les vuelvo a compartir lo que ya saben de mí, sobre todo los que nos... Yo no tiendo a ser moralista. A mí no me gusta decir, eso está bien, eso está mal. No, a mí nadie me puso para ser juez de las cosas. Yo mejor les invito a que hagamos la pregunta: ¿es conveniente? ¿Este modo de hacerlo es el más conveniente? ¿Se puede de hacer de una manera mejor? Esa es la pregunta que hay que hacernos. En liturgia realmente, porque no hay juicios morales en liturgia, ese es el criterio. El criterio es hacer lo que más convenga a la alabanza a Dios y a la santificación de los hombres. Ya después vamos a poder ver, hace ratito, que bien bailamos, que bien nos movimos, ya nos lo indicarán. Es un momento de alabanza, lo alabamos bien, ¿no? Alabamos a Dios. Y les puedo asegurar que a Dios hasta se le pintó una sonrisota, perdónenme el antropomorfismo, se le pintó una sonrisota a Dios de ver qué alegres estamos. Pero no es un acto litúrgico. Pues sí podemos alabar al Señor así, pero no se está uniendo al mismo tiempo la santificación viene en el acto litúrgico. Disposición es distinto a santificación, grábense. Entonces, bueno, nosotros tenemos que hay que revestir de adecuada melodía los textos litúrgicos de entrada. Tercero, excitar más la devoción de los fieles y que se preparen mejor a recibir los frutos de la gracia. Lo que les decía, para eso es la música. Disponer la espiritualidad del feligres. Les hago esta referencia que es muy bonita en orden a los sacramentales. Y ustedes que están muy imbuidos en la iglesia, díganme ustedes,
¿Qué piensan ustedes cuando llega un feligrés y le dice al padre, padre, écheme agua bendita? Y el padre le dice, ¿para qué? Pues para que Dios me bendiga. No se preocupe, hermano, mire, va a empezar la misa, siéntese, reciba la misa, se acerca a comulgar y entonces está bien. No, yo nada más vine para que me eche agua bendita. ¿Qué le dicen ustedes? O sea, no. ¿Por qué? Porque el agua bendita, pues qué bueno que te bendice, pero no te santifica. Hay que ir por lo más excelente, ¿no? Entonces, ¿quitamos el agua bendita de las parroquias? No, porque el agua bendita, como la ceniza del miércoles de ceniza, como la palma del domingo de Ramos, como las velas en la Candelaria, todos esos le llamamos en la iglesia sacramentales, para diferenciarlos de los sacramentos. Sacramentos y sacramentales. Los sacramentales es una ayuda a la devoción del feligrés, pero nunca deben de sustituir, ¿qué cosa? Los sacramentos, nunca. Entonces un hermano que prefiere nada más quedarse con el agua bendita y no recibir los sacramentos, pues como que tiene que revalorar cómo va su espiritualidad, ¿no? Ahora, lo interesante aquí es que ese criterio lo podemos aplicar a la música. La música, retomaremos ese objetivo, es entonces ayudar a que el feligrés disponga su espíritu y de esta manera pueda recibir con mayor provecho los frutos de la gracia de Dios que se dan en la celebración litúrgica. ¿De acuerdo? Perfectamente bien, vamos adelante. Y entonces tenemos que la música sagrada debe tener un grado eminente las cualidades propias de la liturgia. Si está al servicio de la liturgia, lo menos que puede hacer la música es mimetizarse con la liturgia y así adopta de la liturgia sus cualidades. Número 1, santidad, bondad y las formas. Bondad de las formas quiere decir lo adecuado, y de donde nace espontáneamente otro carácter suyo que es padrísimo, que es la universalidad. Vamos a ver si puedo hacer entender este concepto. La universalidad debería de ser que la música, y tanto en la letra de los cantos como en la música, se puede expresar, dice el texto, el genio de la iglesia. El genio quiere decir el espíritu de la iglesia. De tal manera que el canto sea tan bello, tan completo, que si lo cantan en Haití, también les reporte esa sensibilidad, independientemente de la separación cultural. Pero si es bueno, si es santo, invita a ello. Es una invitación lo que debe de ser. Vamos a poner todavía este carácter de universalidad de una manera más práctica. ¿No les ha pasado a ustedes, como coros, que de repente se hallan cantando solos en la loma y la asamblea nada más los esté escuchando? En lugar de que ustedes motiven a la asamblea a cantar, la asamblea los escucha cantar a ustedes. Entonces, ahí se rompe el sentido de universalidad, porque entonces resulta que quienes están alabando al Señor pues son los del coro. Es más, la cara, bueno, lo voy a decir de esta manera, aunque no sea de manera propia, la cara les debería de arder de vergüenza a aquellos coros que saben que mucha gente va a misa para escucharlos a ellos, no para ver al Señor. Porque así suele pasar, es que yo voy a aquella parroquia porque hay un coro que es genial y todavía termina la misa y... Oiga, pues si quieren ir, vayan al auditorio, caray. O después de la misa, que hagan un recital y qué bueno que les hagan, pero en misa. O sea, ¿a poco no nos debería de pasar lo que hizo San Pablo? ¿Recuerdan ese pasaje donde lo confundieron a él y a Bernabé con Hermes y con Zeus? ¿Y qué hizo San Pablo? Se rasgó las vestiduras, como judío manifestó indignación. Dice, no, es que nosotros no somos dioses, somos hombres como ustedes. El verdadero Dios es Jesucristo. Así el coro, no vengan a escucharnos a nosotros, cantémosle juntos a Cristo. Ay, es que ustedes cantan muy bonito. Es que hay que cantarle juntos a Cristo. Y entonces aquí lo interesante sería que el coro ayudara a que la universalidad del canto se puede extender y ayudar a la comunidad a cantar y alabar al Señor. Quienes puedan llegar a ese nivel, felicidades. Quienes no, pues lo lamentaremos mucho. ¿Es pregunta o aportación? Es una pregunta. Entonces, ¿me haces un favor? Para las preguntas vamos a escribirlas y vamos a dar el espacio correspondiente para que no rompamos la dinámica. Gracias. Entonces, sería bueno que ayudemos a expresar esa universalidad empezando por la parroquia. Ya si después podemos exportar el canto, pues qué bueno. Pero empecemos por la parroquia. Que nuestras asambleas no sean eso, que no sean recitales, sino que es
el coro tendrá como misión motivar a la asamblea a alabar al Señor, que sea como nuestra pequeña tarea. ¿Qué va a implicar eso? Claro, que ustedes se preparen, que ustedes se reúnen, que se formen, que seleccionen cantos, que se adecúen al tiempo litúrgico, etc. O sea, son una serie de cositas que hay que ir cuidando y que sea esa la tarea, motivar a la comunidad. Ya ustedes sabrán las técnicas, reparten hojitas cada domingo, invitan a la gente a cantar, llegan media hora antes de la misa para ensayar con la gente, no lo sé. Ustedes lo pueden decidir y poner algunas técnicas de ese tipo, pero ayudar entonces a esa universalidad. Vamos adelante. Una composición religiosa será más sagrada y más litúrgica cuanto más se acerque en aire e inspiración y sabor a la melodía gregoriana. Aquí es lo que quiero puntualizar, para no ser anacrónicos, hay que puntualizar que esta enseñanza de hace un siglo, en ese momento la música gregoriana era considerada como la única para la iglesia. Vamos a ver cómo al final, y después todavía más la Sacrosanctum Concilium, nos va a decir que no hay problema, que se acepten las expresiones de las culturas propias. Y veremos que sí podemos utilizar algunos otros instrumentos y puede haber algunos otros ritmos, pero con este criterio sencillo, que no vayan a ser ritmos o instrumentos que en lugar de inspirar a la oración y al recogimiento no sean distractores. Ese es el único criterio que se va a tener después. Por lo pronto aquí nada más recordemos cómo la música gregoriana fue exaltada como la mejor para que se celebre dentro del culto. Todavía más, vamos a ver más adelante cómo dice, si le quieres poner, tendrá como instrumento propio el órgano. Y el órgano se toma como instrumento propio de la música gregoriana, no porque sea muy chic, sino dice que porque el órgano se puede adecuar más a la voz humana. De tal manera que lo que interesa es que el verdadero instrumento de alabanza es la voz del creyente. El otro es el acompañamiento, pero el instrumento es la voz. Entonces, ayudémonos entonces en ese aspecto. La polifonía clásica, entonces estamos hablando de ese tiempo que estas dos cosas eran las que se consideraban como más excelentes para las celebraciones litúrgicas. Y insistimos, la música más moderna, imagínense, estamos hablando del 903, ¿qué clase de música moderna se estará hablando de ese tiempo? Era la música que se utilizaba para el teatro. Entonces decía, se admite en la iglesia puesto que cuenta con composiciones de tal bondad, seriedad y gravedad que de ningún modo son indignas de las solemnidades religiosas. Vean qué bello, Por un lado pone el criterio máximo y pone como música eminente la gregoriana y la polifonía clásica de la escuela romana. Perfecto. Pero no quiere decir que la moderna quede excluida. Está bien, se tienen cosas muy dignas, muy santas, muy buenas. Pero a mí lo que me gusta es cómo el Papa nos propone que también tengamos esa tendencia entonces. La tendencia será siempre a buscar lo mejor. Busquemos siempre lo mejor. Probablemente nos cueste, no sé, ustedes que son maestros chicos, pero no sé qué tan complicado sea que ustedes puedan aprender a tocar órganos los que dirigen los coros. No sé qué tan complicado sea. Pero ¿no les hará mal de vez en cuando celebrar una misa con este tipo de música? Porque también ayudamos a que la gente, nuestras feligresías, nuestros hermanos de comunidad, conozcan que hay eso, ¿no? Y no nada más que quede como un recuerdo arqueológico de que antes las misas eran con órgano, ¿no? Y que no es un elemento arqueológico, sino que pueden ellos también disfrutar de esta variedad de dignificación en la música. Pensemos de esta manera, como pasa con la dinámica consumista. Si tú a la feligresía le das puro guapango en plena misa, pues va a decir que el guapango es bellísimo. Pero si nunca le varías, si nunca le das esta posibilidad de escuchar una música con órgano o con una polifonía, pues ¿cuándo va a tener apreciación a ello? Entonces terminan con su primer contacto y primera experiencia y dicen, no hombre, es que es muy aburrida. Pues sí, es el primer contacto, pero mientras le encuentran la espiritualidad, mientras le encuentran el sabor, como quiera que sea, lo mejor de todo, es vean cómo el Papa, incluso a pesar de que nos pueda parecer muy anticuado este documento, el Papa abre esa posibilidad. Los ritmos modernos, la música moderna, no está excluida, no está marginada,
siempre y cuando tengan esas dimensiones de bondad, seriedad, gravedad, congruencia con la liturgia. ¿De acuerdo? Vamos adelante. Y luego tenemos que no es lícito alterar, esto es en orden al texto litúrgico, creo que hermano se alcanza a ver el cintillo arriba, ¿verdad? Bueno, no es, en orden al texto litúrgico, dice, no es lícito alterar el orden ni cambiar los textos prescritos por otros de elección privada. Por eso puse el ejemplo del Gloria, ¿no? Creo que queda claro ese principio con ese ejemplo. El texto litúrgico ha de cantarse como está en los libros, sin alteraciones o posposiciones de palabras ni repeticiones indebidas, de tal manera que el canto termine siendo casi un salmo responsorial. Pues para eso tenemos nuestro salmo responsorial. Como quiera que sea, es interesante que entendamos estos dos criterios, porque son criterios prácticos. Ni suposición, ni cambio o alteración de textos prescritos. Y ya nos dirán cuáles son, básicamente adelanto. Evidentemente es el Gloria, es el credo, si es que se canta en misa, el credo, el santo y el cordero. Prácticamente son los textos que son invariables, no debe de variar ese texto. Muy bien, adelante por favor. Gracias. Los cantores o los coros, en aquel tiempo se les mencionaban los cantores, debe privilegiarse los cantos en coros, reduciendo en lo posible los solos. Ya sé que de repente dicen, tú que tienes una bonita voz, échate tú este canto, porque tienes una voz muy bonita. Volvemos al punto, nos da la imagen entonces de que lo que vengo a escuchar es que esa hermana tiene un tono de voz, Dios mío, es una soprano envidiable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues el solo se avienta todo este canto. No debe de ser así, porque por eso es el canto de la asamblea, es el canto de los creyentes. Hay algunos salmos que de hecho están estructurados para cantarse en un solo y con un coro. Son los salmos. Pero cuando se trata de estos cantos donde la asamblea debe de expresar su fe, lo conveniente habrá de ser que todos cantemos. Por eso insistiré en este punto. Ayuden ustedes a que la comunidad cante, a que la asamblea cante, no nada más que los escuche cantar a ustedes, que canten con la asamblea. Y para eso pues se podrán tomar esas medidas correspondientes. Número 2, que sean miembros dignos. De miembros dignos es lo mismo que es un criterio normal para cualquier ministerio, ¿eh? Cualquier ministerio en la iglesia siempre existe esta recomendación. Elíjase a hermanos que sean de una vida de fe, que no causen escándalos, o sea, que no sea así que aquí te veo aquí cantar muy bien y al ratito te veo allá dando tumbos de borracho, por ejemplo, ¿no? O sea, gente malosa no, o sea, incongruente en todo caso. Yo sé que podemos partir de este presupuesto. Ni ustedes ni yo estamos bañados en gracia de Dios, ¿verdad? No somos confirmados en gracia de Dios. ¿Somos dignos de ejercitar los ministerios? No, el único digno es nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que no podemos excluir es nuestra inclinación, nuestra tarea, nuestro afán, nuestro interés de cada vez más ser dignos. Y la mejor manera es que se acreciente nuestra espiritualidad. Cada uno de nosotros conoce nuestras situaciones históricas personales. Sabemos que no lo impide, sabemos que no nos lo impide, sabemos que podemos acceder a unos sacramentos, sabemos que no podemos acceder a otros, no lo sé. Cada uno conoce su situación personal, pero de ahí no se sigue que no podamos tener actitudes auténticamente cristianas, que no seamos verdaderamente espirituales, que no tengamos oración. A mí por eso me encanta mucho el documento de la iglesia del Vademecum para la pastoral de los divorciados vueltos a casar. Y como la iglesia dice, aunque estén en estas circunstancias, ustedes no están exclusos de la iglesia. Acérquense al Señor en la oración, en las virtudes evangélicas, en el servicio a los demás. Y lo que resta, según las circunstancias históricas como cambien, podrá regularizarse su situación. Pero ¿qué importa? La vivencia del Evangelio, las virtudes. Entonces ustedes y yo, que no estamos confirmados en gracia, pero sí podemos tener este camino de ir con los años, de ir con la vida, ejercitándonos en esas virtudes. Sencillo, no hay mayor ciencia y tampoco es de tener a santos o no santos, sino caminamos hacia la santidad. Vestidura decorosa, vestidura decorosa, eso también es importante, ¿verdad? Porque luego, insisto, gracias a nuestra cultura, que somos tan visuales,
resulta que ya voy a terminar, ya, que somos tan visuales, hay veces que distraemos con nuestra sola presencia, ¿no? O con nuestra vestidura, sea porque sea muy atrayente, también sea porque sea muy repulsiva, ¿no? O sea, no vamos a subir a Bermudas a tocar el órgano, ¿verdad, Jorgito? Aunque pueda ser muy cómodo para ti, pero no, entonces, vestidura digna. Tampoco tenemos que ir de frac, pero con vestidura digna. Vamos más adelante, de volada que tú ya me estás corriendo. Decíamos del órgano como instrumento propio, aunque se va a permitir el uso de otros instrumentos. Ese no hay mayor ciencia, ya sabemos que podemos hacer el uso incluso de los instrumentos eléctricos. No está permitido anteponer al canto largos preludios o interrumpirlo con piezas de intermedio. Esto es, alterar simplemente el orden de los cantos propios. Veremos cómo los cantos rituales ya están prescritos en el orden de la celebración, y los otros, que se llamarán cantos que acompañan un rito, pues son para eso, para acompañar un rito, y duran tanto cuanto dure el rito. Eso ya nos lo explicará el padre Mauro. Vamos adelante entonces. Y acá tenemos que dice, exención de la música religiosa, lo que les decía hace un momento, ¿no? No es lícito que por razones del canto o la música se haga esperar al sacerdote en el altar más tiempo del que exige la liturgia. Lo que les decía hace un momento, ¿no? El padre está ahí, ya terminó el ofertorio, la presentación de dones, y el padre ya está listo para decir, ahora hermanos, para que este sacrificio me dice, pero tienen que esperar a que acabe su cantito, ¿no? Tampoco es que el padre ya terminó e interrumpimos bruscamente, ¿no? Terminamos serenamente la estrofa o el estribillo en el que estamos y ya listo. Pero tampoco, si es que el padre ahí, ya terminamos el estribillo y ahí va otra estrofa, pues no debe de ser así. Que dure lo que dure el rito, nada más. En general ha de condenarse como abuso gravísimo en las funciones religiosas o en las celebraciones litúrgicas. En aquel tiempo se utilizaba esta fórmula, función religiosa. La liturgia que la liturgia quede en lugar secundario y como al servicio de la música, cuando es al revés. La música forma parte de la liturgia y es humilde sierva, o sea, está al servicio de la liturgia. ¿Qué tenemos que hacer? Medios principales para superar esto. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, formación a todos los niveles. Como coros, por eso entonces, mis hermanos, no nada más basta que nosotros sepamos armonizar las canciones, o los cantos, perdón, o los himnos. No nada más basta eso. Ustedes también necesitan una formación bíblica. También necesitan una formación catequética y obviamente también necesitan una formación eclesiológica, y ni qué decir de la formación litúrgica. 4 niveles de formación que va a dar por resultado una sana espiritualidad del ministerio de canto. Una sana espiritualidad, así que hay que tener formación bíblica, catequética, en orden a la doctrina de dogmas y demás, bíblica, catequética, litúrgica, eclesiológica, para entender el servicio que hacemos a la comunidad, y que nos dé una provechosa espiritualidad. ¿De acuerdo? Vamos adelante. ¿Ya cuánto? ¿Ya me lo? Ok. ¿Ya? Ok, entonces, todavía me falta la Sacrosanctum Concilium, que nada más tenemos que es del 1963. ¿Quiénes ya habían nacido en ese tiempo? Ya somos de ese tiempo, exactamente. Entonces tenemos que, sé que hay otros documentos, yo quiero nada más recolectar ese porque recoge todo lo que ya caminó la iglesia durante 60 años después del primer documento. Y si ustedes van a la Sacrosanctum Concilium, encontramos el capítulo propio de la música sacra. Y estos son los principios. No trataré de no comentarlos tantos. Vamos a los principios de la Sacrosanctum Concilium. Recordemos que todo esto, ustedes, ¿dónde los vamos a encontrar? Ya sé que todos tienen su libro de los documentos de la Iglesia, del Concilio Vaticano II. Échenle una leidita, ahí los van a encontrar. Los repasamos brevemente, sobre todo empezando desde el número 112. Número 1. El canto sagrado unido a las palabras constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. ¿Dónde está la novedad? Que resulta que la música ya no es instrumental, ya no es un instrumento, ya no es un agregado a la liturgia, sino que dice, ya es esencial, es un elemento integral. Y entonces yo lo diría de esta manera: del mismo modo en que el sacerdote debe de poner cuidado para hacer una homilía,
el coro del mismo modo debe de tener la disposición de preparar sus cantos. Así de que se debe de llegar, miren, y deben de tener la delicadeza de todo. Reunirse para ensayar, llegar antes de la misa para, ¿cómo se dice? Afinar los instrumentos, no que llegan barriendo igual que el padre y entonces terminan por hacer un caos. Y no, hay que tener todas esas delicadezas, porque ahora ya entendemos que el canto es una parte integral de la liturgia. Entonces hay que tenerlo ahí muy presente. Muy bien. Primacía de la liturgia solemne. Entonces, ayudar siempre a que la solemnidad de una misa, de una celebración litúrgica, aflore por la bondad, por la elegancia, por lo bello de los cantos. Participación activa de los fieles, y ese fue el caballito de batalla de la reforma litúrgica, que la liturgia, el fiel tenga una participación activa, consciente y fructuosa, provechosa. Entonces por eso les decía, los coros deben de ser unos motivadores para que la asamblea cante. Ya sé que por eso habrán de poner criterios de cantar los cantos que la comunidad sabe, y si vamos a meter cantos nuevecitos, hay que distribuirles la hojita para que ellos también lo vayan aprendiendo. Yo les propongo que tengan así como un repertorio de un mes y luego pueden ir introduciendo un canto nuevo, pero ayudar a que la gente se sepa los cantos. Y no nada más quedarnos en la tradición y decir, pues ya los de siempre, a ver, cántate el pescador, cántate una espiga dorada por el sol. Pues qué bonito, ¿no? Qué bonito. Pero ustedes saben que hay bastante riqueza litúrgica en ese punto. Y finalmente, formación musical. Confiemos que no nada más nos quedemos en la parte lírica, sino que busquemos una manera de tener una formación más sistemática. Y nos vamos con el canto gregoriano y polifónico, sigue siendo el excelente. La edición de los libros en canto gregoriano, ya los hermanos después nos hablarán de un material muy interesante. El canto religioso popular, qué valor tiene ahí, eso ustedes también lo pueden discernir. Y sobre todo que la iglesia estima la tradición musical propia. Así pues, aunque se puede utilizar el órgano de tubos como el instrumento más excelente, se da la apertura a otros instrumentos. Concretamente para nosotros el permiso, la posibilidad de que haya un buen mariachi en plena misa, bueno, porque es la música propia. Los compositores, si es que se animan, por cierto, a ver si tenemos los datos del concurso de música que se va a hacer para el Congreso de Laicos. Al final del encuentro se los hacemos saber, el padre Villa debe de saber. Entonces, para proponerles si pueden componer un cantito para ese concurso. Los compositores verdaderamente cristianos deben sentirse llamados a cultivar la música sacra y a acrecentar su tesoro. Entonces, ya no nada más conformarnos con no sabernos los cantos populares, hay que tener aspiración a conocer un poquito algo de la música sacra. No es nada de aburrido y es un gran tesoro. Adelante, por favor. Compongan, por lo tanto, obras que presenten las características de verdadera música sacra, de tal manera que se exalte la doctrina y la fe de la iglesia. Todavía más, si hemos dicho que la música es expresión del hombre, en la iglesia debe de ser expresión de la fe. No te vayas, ya primero acabamos. Los textos destinados al canto sagrado deben de estar de acuerdo con la doctrina católica. Interesante. No me van a dar tiempo de explicar aquí una herejía cristológica, ¿verdad? Bueno, nada más diré ese cantito de yo no soy, pero canto feísimo, yo lo sé. Yo no soy nada y del polvo nací, no va con la doctrina católica. Yo soy mucho, nada más soy hijo de Dios. Nada más, ¿no? Es un decir, es decir. Ya con eso es suficiente. Entonces, mis hermanos, podemos tener, como ven, ya que me cortan el tiempo por el bien de ustedes, podemos tener una serie de criterios, pero ya concluimos con 3 fundamentales, si es que he sido claro. Número 1, la música como parte integrante de la liturgia debe de ser digna, buena y expresar la doctrina de la iglesia. Número 2, debe ayudar a la devoción y a la disposición de los fieles y de la asamblea para abrirse a Dios, no debe de ser distractora. Y número 3, de recordar que está al servicio de la liturgia y no al revés. De tal manera que cumpliendo su justa finalidad, que es dignificar, aumentar la dignificación de la alabanza a Dios y fomentar la santificación de los hombres. Así de sencillo. Entonces, todavía, como ven, hay un gran camino que recorrer. Hemos estado trabajando, hemos ayudado a nuestras comunidades
Yo me quedaría y les agradecería mucho y sabría que mi intervención fue provechosa si nos quedamos con una sola idea. Lo podemos hacer mejor. Eso que lo podemos hacer mejor. Gracias. Gracias al Padre Joel por exponer tan claramente estos puntos. Claro, yo me confundí. Vamos empezando de menos o un poquito fuerte hacia un nivel más alto para ir aclarando muchos puntos, muchachos. Ojalá si alguno tiene una pregunta, por favor escríbala y me la puede pasar.